Iniciamos con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, gracias te damos por esta noche donde nos has reunido de nuevo alrededor de tu palabra. Estamos estudiando un tema que es complejo y sobre todo te pedimos que nos des sabiduría en nuestra vida de santificación. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que no hemos sido fieles a ti ni a tu palabra, que no hemos sido fieles con el amor hacia el prójimo, pero gracias mil por el amor a Cristo Jesús. Él, por amor a nosotros, vino a este mundo y amar al prójimo perfectamente y cumplir toda tu voluntad perfectamente. Gracias por mis hermanos para poder seguir estudiando juntos, creciendo juntos. Ponemos en tus manos todo lo que sucede en Ecuador, pero no es solamente allá, también en cada uno de nuestros países, todas las situaciones sociales, económicas y políticas que pasan. Bendice a mis hermanos sembradores con todos los dones que necesitan para servir a la iglesia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos hablando de este tema de la libertad cristiana, el tema de la diáspora. Estamos planteando unos principios y recordando las clases pasadas, pues estos principios son muy importantes en cuanto a saber escuchar, saber más o menos tener un juicio cristiano y poder hablar acerca de la ley y el evangelio, porque ustedes se van a enfrentar o se han enfrentado a temas que uno dice, ¿qué vamos a decir aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál será el mejor consejo? Y prepárense porque tal vez ya pasan en su grupo de sembradores cosas, pero las cosas que más vienen son del matrimonio, son situaciones que más enfrentamos dentro de nuestros grupos, nuestras iglesias, es lo que más sucede. Y bueno, lamentablemente a veces pasan asuntos que, entre comillas, son fáciles de mover, como un adulterio o una infidelidad o cosas así, pero nos vamos a encontrar cosas muy raras en la consejería del matrimonio. Una vez había una situación con alguien que tenía a su esposa y otra vez siendo hermano en la fe y él lamentablemente consiguió otra mujer y bueno, pues es adulterio. De nuestra fórmula bíblica es fácil tratar el oficio de las llaves, sexto mandamiento y conversar, pero el problema no era ese. El problema es que esta persona quería tener a las dos mujeres viviendo bajo el mismo techo. Entonces son cosas que uno necesita estar preparado, porque esas cosas las usa el diablo para dividir la iglesia, para traer más problemas a nosotros y lógicamente lo más triste es a Dios y a la palabra. En nuestra mente, pues está muy bien la respuesta. Vamos a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Pues Dios no está a favor de la poligamia ni nada de estas cosas, pero cuando empiezan a citar cosas del Antiguo Testamento, de que hubieron varios que tuvieron varias mujeres, como Israel, como Abraham, como el mismo David, como Salomón, pues eso no son buenos temas para justificar el pecado. Ellos pecaron contra Dios. De hecho, si ustedes analizamos bien las historias bíblicas de ellos, trajo muchos problemas, muchos problemas. Piensen en Abraham, cuando con Agar, que tuvo que expulsarla porque ya Sara estaba celosa. Piensen en el Cana, en Pinina, en María, ellos, que ella es la madre del profeta Samuel, como eso traía problemas. Piense en las historias de Israel, con sus cuatro mujeres. O sea, todo eso trajo muchos problemas. Salomón, que su salvación está entre interrogantes, como él tuvo muchas mujeres e inclusive cayó en la idolatría.
Entonces van a llegar temas como estos, donde nosotros necesitamos evaluar. Saludo pues a Valentina, a Sofía, que llegó, también a Héctor. Buenas noches, Buenas Sofía. noches, profesor. Dios los bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. Y Héctor, Pastor, buenas noches. Estoy aquí. Bendiciones. bendiciones. Entonces tenemos esta pregunta y un documento. Hay un libro que se llama La libertad en Cristo, la libertad cristiana, la libertad en Cristo. Inclusive estos días lo estoy haciendo, esa es mi devocional con mi esposa y, y es de la colección de la Biblia Popular. Y ustedes pueden descargar esos libros. Crean que en Academia Cristo hay mucho material que es muy provechoso para la lectura y sobre todo nosotros para la consejería. Y esta porción que yo les compartí, que leyeran el documento de la libertad para la vida diaria, pues bueno, ¿cómo evaluar esto? Este escrito en el contexto de la congregación. Y me gusta mucho el ejemplo que pone el mismo libro, ¿cierto? Pensamos en esa pregunta del millón. Pues es una joven que tiene 16 años, conduce bien, sacó con éxito su licencia de conducir, ha mostrado pues que es muy buena para conducir, pero ella quiere salir con sus amigos. Recuerden esa historia que está en el libro, quiere salir con sus amigos en la noche. Y el papá se llena de muchos interrogantes. ¿La dejo salir? ¿No la dejo salir? ¿Va a ser responsable? ¿Va a poder llevar a cada uno a su casa? O sea, ¿qué va a pasar con esto? Y son temas difíciles donde ustedes van a escuchar a mucha gente pidiéndoles consejo. Entonces, hay consejos que ustedes pueden pensar en un matrimonio mixto, que la esposa tiene un problema emocional y toma medicamento, o el esposo tiene un problema emocional y toma medicamento, y hay cierto problema que va a pasar ahí, o el esposo es de la fe católica romana, la esposa de la fe luterana confesional, y el esposo le dice a la esposa, yo quiero que mi hijo haga la primera comunión en la iglesia católica romana. Bueno, ¿qué vamos a aconsejar ahí? O otros casos, no solamente va a pasar con la primera comunión, también puede pasar con un bautismo en un matrimonio mixto, que el uno quiera bautizar en una iglesia, el otro en la otra. Piensen esos ejemplos que vamos a decir. Y son situaciones de la vida real y son situaciones que les va a pasar a ustedes. Entonces, si recordamos ese documento, pues, y nos ponemos en el lugar del Padre, es muy importante nosotros entender lo importante de usar bien los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos da la respuesta a, y esto lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Por eso, pues mi consejo es que tan siquiera puedan aprender los mandamientos con palabras claves. Primer mandamiento, confianza. Segundo mandamiento, nombre de Dios. Tercer mandamiento, palabra de Dios. Cuarto mandamiento, obedecer. Quinto mandamiento, la vida. Sexto mandamiento, el matrimonio. Último mandamiento, cuidar las cosas de los demás. Octavo mandamiento, cuidar la lengua. Noveno y décimo mandamiento, cuidar los corazones. Si nosotros podemos aprender los mandamientos, más o menos como yo acabo de usar algunas palabras claves, esas palabras claves nos van a ayudar cuando estamos en la consejería, saber cómo abrir nuestra boca o cómo cerrarla. Porque recuerden que aquí en la acción, o sea, eso tiene que ver con la vida de santificación, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a decir? Y para esto necesitamos la ley como guía. Recuerden los tres propósitos de la ley. Como espejo, muestra nuestro pecado. Como freno, pues nos dice cuál es la voluntad de Dios. No quiere que vivamos así. Y
Luego, como guía, estamos conectados con amor y agradecimiento a Dios por la obra que Cristo hizo, cómo vamos a vivir. Entonces, eso es una tarea ardua que ustedes tienen de cada día aprender bien los mandamientos. Hace unos minutos estaba estudiando con los líderes de acá, de Medellín. Nosotros los lunes estudiamos a las 6 de la tarde y estamos estudiando el Catecismo Mayor de Lutero. Y ahorita estamos con el tema del Padre Nuestro. Y es muy bonito todo lo que uno aprende. Y aunque llevamos muchos años estudiando estos temas, cada vez uno le saca más provecho. Buenos temas se hablan porque cada líder trae la preparación de la clase y trae cosas para explicar cosas diferentes con la misma doctrina bíblica y uno aprende mucho, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa con todos estos temas cuando nosotros pensamos en una situación y no sabemos cuál mandamiento vamos a usar en nuestra vida. Por eso, una clave muy importante, cada acción, cada pensamiento, cada palabra siempre va a estar relacionada con un mandamiento. Otro ejemplo, yo voy a ir a vivir al exterior y yo soy conectado con la fe. Entonces, ¿cuál es el consejo que vamos a darle a esa persona? ¿Y qué tan provechoso es para su vida espiritual que vaya a otro lugar? Entonces, mire que estamos hablando de temas de libertad cristiana, pero ahí podemos tener algunos pixelazos, por ejemplo, del tercer mandamiento: no descuides la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a alimentar con la palabra de Dios? Y de hecho, pues, por ejemplo, en la Academia Cristo ha pasado que algunos sembradores se han tenido que mover de ciudad o de país por temas laborales y tristemente el grupo sembrador se ha acabado. Entonces, es bueno que nosotros podamos pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, este padre conoce bien los 10 mandamientos, va a pensar, bueno, en estos mandamientos como guía. Y ahí esa pregunta: ¿qué quiere Dios que yo haga? Cuando tenemos esta pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga? Otra vez hay que estar conectados con los mandamientos. Hay que estar conectados con él. Y si tenemos claridad con esto, pues bueno, vamos a poder saber si vamos a dar una respuesta de adiáfora o una respuesta que está conectado con los 10 mandamientos. Y, pero si vamos a dar una respuesta de adiáfora, o sea, algo que la Biblia no lo manda ni lo prohíbe, no podemos saltar los 10 mandamientos. Entonces recuerden que estudiamos en la clase pasada, en 1 Corintios 10, que aún la libertad cristiana tiene límites, ¿cierto? No vamos a dejarnos dominar de esto. Entonces, nosotros necesitamos recordar siempre lo que nos dice Mateo 10:16. ¿Quién tiene este pasaje? ¿Quién lo quiere leer? Mateo 10:16. ¿Puedo, pastor? Claro que sí. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces el padre en esta historia, y gracias por Sandra por leer, De nada, pastor. pues él tiene miedo porque ¿qué va a pasar con su niña? Se va a enfrentar a un mundo que es difícil. Entonces, mire lo que dice Jesús: nosotros estamos como ovejas en medio de lobos. Y acuérdense que quiere el diablo estar confundiendo. Y el diablo lo que más confunde a nosotros es con el tema de la libertad cristiana. Es lo que más confunde. Tanto que recuerden que cuando los corintios tenían ese problema de incesto, pues ellos tomaron eso como la libertad cristiana. Por eso en 1 Corintios 6, Pablo ahondó en ese tema, mostrando de que eso no era libertad cristiana. Ahí les dijo: huyan de la fornicación.
Y Jesús esta noche nos dice a usted y a mí como consejeros dos dones importantes que nos da para cuando hablamos de esta libertad cristiana y poder dar consejería: la prudencia y la sencillez. Entonces, esa prudencia, primero hay en amor a Dios una responsabilidad con el mismo Dios y responsabilidad con el alma del que estamos aconsejando, porque recuerden que el consejo puede ser de vida o muerte, la persona puede morir espiritualmente. O si usted da aquí un consejo con una situación y todo el mundo se da cuenta y luego vas a dar un consejo diferente con la misma situación, pues nos van a decir: "Uy, ¿qué pasó aquí? Porque a este lo trató así y a este lo trató de una manera más fuerte?". Necesitamos ser muy coherentes con esto. Y entonces eso es la prudencia y la sencillez. Eso tiene que ver mucho con aprender a ver las cosas en buen sentido. Eso tiene que ver mucho con poder no hacernos los que la sabemos toda. No, tiene que ver más con la empatía. Recuerden, cuando estábamos estudiando, ¿cuáles son las cosas que un teólogo puede hacer daño en la congregación? Es cuando nos creemos que tenemos mucha sabiduría y es donde nosotros necesitamos tener cuidado con eso. No creamos que somos los más sabios, no creamos que sabemos mucho. Hace muchos años, bueno, hay personas que uno les tiene mucho respeto en el amor de Cristo y había alguien de otra iglesia que siempre gozaba de mucho respeto. Y una vez vino aquí a mi congregación a dar una clase sobre los ángeles y le hicieron una pregunta y yo no sé esa persona por qué se enojó tanto. Se enojó tanto que fue muy frustrante para muchos de nosotros, porque un profesor que tiene mucho respeto entre escuchar uno, todo eso, uno espera muchas cosas de esa persona, pero la sabiduría lo tenía con, con, mucha, con mucho ego. Entonces, cuidémonos de eso, cuidémonos de eso. Entonces, anoten ese consejo de Jesús: prudencia y sencillez. Y sobre todo, porque estamos en un mundo en medio de lobos. Teniendo en cuenta estas palabras de Jesús y este plan que ustedes están viendo aquí, este plan es bueno que lo puedan ustedes establecer. No quiere decir que siempre va a funcionar, pero sí hay cosas claras. La pregunta: ¿qué quiere Dios que yo haga? Inclusive, yo estuve escuchando esta otra pregunta que no es pecado hacerla. Si Jesús estuviera aquí, ¿qué hubiera dicho? Es otra pregunta que ustedes pueden hacerse. Si Jesús estuviera aquí, ¿qué hubiera dicho? Y lógicamente tenemos que estar conectados con la palabra. No con nuestra palabra, no con nuestra sabiduría, no, conectados con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6:12? ¿Puedo leer yo, profesor? Dale, Sofi. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Así dice la palabra. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Sí, 12, Y si 12, Sofi, qué pena, 6:12, verso 6:12, 12. ya, Sí, ya. gracias. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo, así dice la palabra. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, ser prudentes y ser sencillos es esta fórmula que Dios nos da, ¿cierto? Entonces, todo lo podemos hacer. Y otra vez, aquí está hablando de la libertad cristiana, pero estas dos palabras le ponen limitantes a todo lo que puedo hacer. Eso me conviene, eso me va a dominar. Entonces, ahí es donde, cuando dice me conviene, me va a dejar dominar, es donde no vamos a pasar por encima de los mandamientos.
¿Cómo les parece, mis hermanos, que yo voy a ir a trabajar por allá, a Alaska, a un lugar muy inhóspito? Pues la primera preocupación para ustedes es cómo voy a cuidar mi fe, porque tal vez allá no hay luteranos para cuidar la doctrina, tal vez no hayan iglesias, tal vez no haya un lugar donde escuchar la palabra de Dios. Entonces, el primer consejo que habría que dar ahí, ¿qué planes tienes para cuidar tu fe? ¿Qué piensas hacer para cuidar tu fe? De hecho, este mundo que es tan migrante, hay muchos que están por todo el mundo, personas que yo conozco, pero uno les manda devocionales y uno se da cuenta que ni siquiera los abren. Eso es un síntoma de que están mal espiritualmente. Entonces, ¿en la libertad cristiana se puede ir a vivir a otro país? Claro que sí. ¿Por la vida laboral? Claro que sí. Pero es bueno confrontar preguntas. Entonces, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Le doy más importante a la vida laboral o a la vida espiritual? Y si yo estoy conectado espiritualmente, pues, ¿qué me dice Dios? Cada día trae su afán. ¿Qué nos dice Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿Y qué es lo añadido? Pues son las cosas materiales. Entonces, bueno, preguntarnos, ¿será que yo me quiero ir allá por avaricia? ¿Será que me quiero ir allá porque no quiero ver a esas personas? ¿Será que yo quiero ir allá porque estoy cansado de todo lo mismo? ¿O será, o sea, hay que preguntar, hay que evaluar, es lo que les estoy diciendo, para poder que la misma persona caiga en cuenta si en verdad es algo que le conviene? Porque si yo me voy a vivir en Alaska, créame que en cuestión de un año mi fe va a estar más fría que el mismo Alaska. Va a estar en hielo. Y al último uno no sabe ni si Romanos es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Al último uno no sabe si existe una Biblia y no soy exagerado. Eso ha pasado. Eso ha pasado y a uno le da mucha tristeza eso. Entonces, este camino nos sirve mucho para hacer preguntas y evaluar. Y tenemos Primera de Corintios 8:9 que nos dice, que tiene que ver con nuestro tema de estudio. ¿Quién desea leer? Pastor, ¿puedo? Dale, Sandra. Primera de Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Clave, es muy sencillo este versículo. No necesitamos ver el griego ni ver el contexto. Ese versículo habla por sí mismo. Yo sigo un youtuber en Instagram que él hace el papel, no sé si será de verdad el hijo del pastor, pero es el hijo del pastor ahí en su papel de youtuber y me da mucha risa. Pues yo tengo dos hijos y bueno, ustedes saben que uno puede hablar por sus hijos cuando están debajo del techo con uno, pero cuando usted no los ve, pues no saben qué hacen o en qué andan. Y bueno, pues mis hijos son creyentes y por la misericordia de Dios se congregan, pero también son pecadores, ¿verdad? Pero uno dice, yo creo que la gente se pregunta, es que los hijos del pastor tienen mucha libertad. Y casualmente hoy estaba viendo un video de él como mostrando eso. Este es el hijo del pastor, puede hacer lo que quiera. Entonces hay que tener cuidado de que eso no sea tropiezo para el débil. Entonces, el hijo del pastor se va para Alaska. Y seguro que más de uno va a decir, si él pudo, yo también me voy detrás de él. Yo voy detrás de él, yo me voy detrás de él. Que la final ya son 3, 4, 5, 6 que van a quedar más fríos que el mismo Alaska. Entonces, eso es una clave, que la respuesta que yo vaya a dar, que el consejo que yo vaya a dar dentro del tema de la libertad cristiana, no vaya a ser un tropiezo para el débil. Y aquí estamos hablando no de temas que son más o menos fáciles de aconsejar. Por ejemplo, si una persona tiene problemas de alcoholismo, pues es fácil decir, es bueno que no te tomes nada, yo no me voy a tomar nada, el hermano no se va a tomar nada.
por no hacer caer al hermano. Entonces, esos son temas más o menos manejables. Pero hay otros temas que son más difíciles, donde están metidas las emociones, la vida social, económica, la vida religiosa, la persona, o sea, son temas que hay que tener con mucho cuidado. Entonces, necesitamos hacer eso. Un tema que se me viene aquí a la cabeza es si un cristiano puede ser político. La Biblia no prohíbe eso, pero por lo menos en Colombia, los que somos de Colombia, sabemos que lo primero que hace un político es aprender a mentir. La mentira sabemos que es un pecado. Y la corrupción, todo lo que viene detrás de eso. Entonces, en la libertad cristiana, sí, y yo me puedo sentir como un superhéroe y voy a creer que voy a poder salvar el mundo, pero en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, ya estoy metido hasta el cuello en la corrupción y en los problemas. Entonces, hay que tener sabiduría en eso. Si un cristiano puede ser político, pues la Biblia no lo prohíbe, pero hay que tener mucho cuidado qué es lo que vamos a hacer allá. Entonces, el débil en la fe, siempre en la consejería, cuando estamos hablando de la libertad cristiana, el débil en la fe juega un papel importante. Y cuando juega un papel importante, pues vamos a ir a Romanos 14, 1 y 2. Capítulo 14, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice? Perdón, Romanos, ¿qué, pastor? 14, versículos 1 y 2. Ok. Romanos 14, versículo 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Muy bien, gracias, Ana. Entonces, aquí hay que tener cuidado con nuestras opiniones. Cuando habla de opiniones, es muy claro, está hablando de la libertad cristiana. Entonces, usted puede opinar una cosa, otro puede opinar otra cosa, pero hay que tener mucho cuidado pensando en el débil de la fe, porque sabe qué va a pasar con aquellos que buscan consejos. Los que tenemos varios hijos, hemos vivido esto. Llega el hijo y le pide permiso a la mamá el sábado a las 9 de la noche, que si lo deja salir de rumba con los amigos, a bailar con los amigos, y la mamá dice que no, usted no puede salir. Y como los papás a veces nos mantenemos como en la luna, haciendo otras cosas o pensando otras cosas, y llega el hijo y le pregunta a uno, papá, ¿puedo salir a bailar con mis amigos? Y el papá dice, sí, puede salir. Y cuando usted llega a los 5 minutos donde su esposa tiene un sartén para darle en la cabeza a uno. ¿Y por qué? Porque la desautorizamos. Y ese es el juego de los hijos. Y los que tenemos varios hijos, yo creo que hemos pasado por eso, ¿cierto? Y todo pasa porque las opiniones, tengamos cuidado. Porque a veces hay hermanos, hay ovejas del redil que le preguntan al uno y le preguntan al otro, a ver qué dicen. Y en estos días estaba pasando un poco eso. En una de las clases, tantas que damos, alguien dijo, es que en la Academia de Cristo enseñaron esto. Y yo le dije a esa persona, pues dígame, ¿qué misionero o quién le enseñó esto? Porque para mí era algo raro. Cuando yo le dije así, ya la persona lo pensó, ya cambió, ya lo pensó. Entonces, porque otra vez, la unidad de la doctrina sabemos que enseña cada misionero. Cuando hay muchos profesores que han dado clases en Academia Cristo, aparte de los misioneros que yo no conozco, pero hay confianza, porque si están dando una clase es porque conocen la doctrina y lo hacen bien, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuidado con las opiniones. Y ahí es donde necesitamos conocer las ovejas. Entonces,
Lo que hago con este ejercicio, la pregunta 6 es darles como una fórmula. Esa fórmula, otra vez, ustedes la pueden modificar, pero a mí me sirve cuando hablo de los temas de la libertad cristiana. Entonces, la pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga? Si es un tema de adiáfora, pues tengo lo que dice Jesús en Mateo 10:16, prudencia, sencillez. Si voy a hablar sobre esto, pues sé que la libertad cristiana tiene límite, 1 Corintios 6:12. Si es así una decisión, un consejo que voy a dar, voy a pensar en el débil, en la fe, que eso no sea una piedra de tropiezo para alguien que es débil. Entonces, aquí les comparto esta fórmula y voy a compartir las diapositivas para que las puedan tener y así puedan ustedes copiarlas. Yo creo que me han faltado compartirles algunas diapositivas, pero si faltan algunas, yo puedo compartirlas todas las del curso para que las puedan guardar. Y a veces hay pequeñas modificaciones en los cursos, pero esto es para compartir, para enseñar a otros. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de esto, lo que acabamos de ver? Oye, y tenemos la siguiente pregunta, que es la 7. ¿Cómo un cristiano puede vivir en medio de la idolatría? Vemos con sustentación bíblica. ¿Y por qué traemos esto? Porque el capítulo 10 que estamos enseñando, pues Pablo nos enseña cuidado con eso. Y esa pregunta la tengo porque hay personas, y una vez me pasó personalmente. Mis niños estaban más pequeños y salía con mi esposa para acá, para la iglesia. Y bueno, llegaron los testigos de Jehová en ese momento. Y los testigos de Jehová nos dicen, ustedes no son católicos romanos. Y entonces yo les dije, yo voy para mi iglesia. Y volví a preguntar a la señora, ustedes no son católicos romanos. Y yo le dije, ¿por qué pregunta? Porque ellos son idólatras. Entonces mucha gente dice, es que ciertos grupos son idólatras, ciertas personas son idólatras. Y en la consejería lo que más se ve es este tema, la idolatría. Porque si alguien viene hacia nosotros a pedir un consejo, es porque tal vez tiene idolatría hacia una debilidad o hacia un pecado. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Aquí unos pasajes, cuando vamos a hablar acerca de la idolatría, necesitamos reconocer nuestro pecado. ¿Qué nos dice Primera de Juan 5:21? Y aquí estoy poniendo estos pasajes. Otra puede buscar Primera de Juan 2:15 y Primera de Juan 1:8. Primera de ¿Puedo Juan, leer yo, sí, profesor? claro que sí, Sofi. Es Primera de Juan 5:21. Así dice la palabra. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Sí, así termina esta carta, ¿cierto? Guardados, cuidados de la idolatría. Eso es lo que nosotros llamamos que es un imperativo, ¿cierto? Es el mandato de Dios. Y recuerden que la misma Biblia dice, un ídolo es algo que no existe. Es un Dios que no existe, pero tenemos muchos dioses. Entonces, si el apóstol dice, hijitos, hablando a los cristianos, guardaos de los ídolos, es porque nuestra carne pecaminosa siempre va hacia la idolatría, a confiar en algo diferente a Dios. Recuerden el primer mandamiento. Hay idolatría grosera, que es cuando adoramos a algo públicamente. Idolatría secreta, cuando está en nuestro corazón y nadie la ve. Entonces hay que cuidarnos de esto. Primera de Juan 2:15, ¿qué nos dice? ¿Puedo? Claro que sí. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Bien, entonces nosotros hemos amado al mundo. ¿Y cuando hemos amado al mundo? Pues pensemos en los pecados que hemos cometido hoy. Cada vez que nosotros pecamos, esa es la tendencia de amar el mundo. ¿Por qué pecamos? Porque amamos el mundo. Es más, si somos sinceros y a veces pensamos, ¿por qué no me quiero morir hoy?
si este mundo no tiene nada para amar, a excepción pues de ustedes, a excepción de nuestras, en el caso mío, mi esposa o su esposo, los hijos, pero en sí todo es problema, todo es pecado. Entonces, ¿cuál es el motivo de amar tanto este mundo? Nuestra carne, nuestro viejo hombre tiene mucho por qué amar este mundo. Entonces, cuando alguien siempre está buscando una excusa en la consejería para respaldar su debilidad o su libertad cristiana o su pecado, no pensando en el débil, hay que mostrar que tiene un pecado de idolatría. Primera de Juan 1:8, ¿qué nos dice? ¿Puedo, pastor? Claro que sí, Sandra. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muy bien, entonces cuando estamos pensando en nuestra consejería, pues también recordemos siempre decir esto. Bueno, mi hermano, bueno, mi hermana, pues, gracias por estar aquí hablando conmigo. Recuerde que yo soy pecador igual que usted. O recuerde que yo soy pecadora igual que usted. Téngame paciencia, tal vez va a haber momentos que no vamos a tener un entendimiento. Téngame paciencia, tal vez va a haber momentos de yo pedir consejo, porque muchas veces tendemos, como ya hemos hablado en todo este curso, contra nosotros mismos. Pero ¿por qué damos consejos? ¿Por qué estamos aquí? Pues es gracias a Jesús, a lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Mateo 17:5, ¿qué nos dice? Mateo 17:5. 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Eso fue en el monte de la transfiguración. Entonces, ¿quién fue el único que complació al Padre? Jesús. En su vida perfecta Él nunca pecó. Y se acuerdan, al principio de este curso hablamos del príncipe de los consejeros, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su perfección, Él siempre cumplió la voluntad del Padre. Y en 1 Pedro 3:18, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y es por Jesús, por su sacrificio en la cruz, pues y yo hoy podemos estar aquí, ser consejeros. Y siempre que nosotros nos equivoquemos dando un consejo en la libertad cristiana, que es donde tal vez vamos a equivocarnos muchos, también pidamos perdón y confiemos que es en Jesús que tenemos el perdón y es por Jesús que nosotros en amor y agradecimiento a Él cómo vamos a vivir. ¿Qué nos dice 1 Samuel 12:24? ¿Puedo, pastor? Sí, dale, tranquila. Bueno, primera de Samuel 12:24. Sí. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Muy bien. ¿Y qué es lo más grande que ha hecho Jehová por nosotros? Darnos el perdón, la salvación o la obra de Cristo. Por eso, usted y yo, ¿cómo vamos a temer a Dios? ¿Cómo vamos a servirle? Pues en la pregunta 8 tenemos que Pablo habló de los derechos que tiene como apóstol.
También usted y yo tenemos derechos como líderes dentro de nuestros grupos sembradores o nuestras congregaciones. ¿Cómo vamos a usar esos derechos usando la libertad cristiana? Hay 4 puntos que ese documento que ustedes leyeron de la libertad cristiana lo dice muy bien. Lo primero es que nosotros, como consejeros, y también cuando hablamos con otros, necesitamos renunciar a nuestra libertad cristiana cuando ésta puede ofender a un cristiano débil, es decir, una persona que tiene una conciencia dudosa o equivocada. El otro punto que nosotros necesitamos usar para poder servirle a Dios y temer a Él es que nosotros no debemos ejercitar nuestra libertad cristiana cuando esta nos amenaza con esclavizarnos. La tercera, y el tercer consejo que nos da, es que deberíamos ejercitar nuestra libertad cristiana cuando alguien insiste en que algo es pecado o cuando no lo es. Entonces aquí es cuando vemos el tema del legalismo. Y por último, pues mis hermanos, el amor cristiano es el principio, es aquello que guía nuestras vidas, nuestras relaciones con los demás. Y recuerden que este amor es el amor ágape, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo tiene. La responsabilidad que usted y yo tenemos como consejeros, como líderes de la iglesia, ese llamado que nos hicieron como sembradores, como pastor o lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, pues siempre el amor va a ser como una guía, como algo que va a marcar bien cómo vamos a vivir nosotros, cuál va a ser nuestra vida en este mundo. Y por eso yo sé que algunos han mandado la tarea, hoy estoy revisando las tareas de los que estaban un poco más atrasados, entonces mañana también pienso checar las otras. Eh, Cuando hablo de escribir un devocional, pues yo sé que ustedes han estudiado mucho usando esas 4C, ¿cierto? El contar, que ya sabemos que es escoger un texto bíblico, y en este caso, pues el texto bíblico lo tenemos acá, en 1 Corintios capítulo 10 21 y 22, ¿cierto? Porque en el devocional quiero que estemos aplicando esto. Luego van a hacer sus preguntas de considerar para que ustedes puedan analizar bien este texto. Y por último, las de consolidar, que son para poder identificar la ley del Evangelio. Y por último, luego de haber analizado esto, pues sigue el captar, cuál va a ser la introducción de su devocional. ¿Y por qué me interesa que escriban este devocional? Porque es una manera de ejercitar sus dones también como consejeros dentro de los grupos sembradores. Es una manera en la cual ustedes pueden, pues, viendo más acerca de ese amor de Dios que ha mostrado hacia nosotros como sembradores. Bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Pastor, sí tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Vamos a llevar proyecto final o va a ser este devocional o va a ser por las tareas que hemos estado mandando? Las tareas que han estado mandando. Sí, Ok, sí, porque perfecto. este curso es muy diferente a todos los otros, ¿cierto? Y es diferente en eso porque el tema de consejería es muy amplio, muy delicado, ¿cierto? Entonces un proyecto Sí. final limitaría todo. Cambio aquí, hemos estado compartiendo temas que yo espero les puedan ser útiles para el futuro. Pastor, este es nada más un comentario. Eh, de veras que qué interesante esta clase de consejería. Qué importante es de veras prepararnos bien, bien mediante la palabra y, y esto de la libertad cristiana, de veras, a veces nosotros creemos manejarlo bien, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que la persona es débil en la fe y, y lejos de ayudarla, ¿verdad? Pudiera salir hasta ofendida o desubicada. Entonces sí es algo como que se me ha hecho tan, tan interesante cada punto, de veras vale oro
cada nota, cada ejemplo, ¿verdad? Porque se nos va a presentar, pastor. Y qué bueno, esto último me gustó mucho, donde nos dice usted que si por una cosa, decirle a la persona, ¿verdad? Bueno, soy pecadora igual que tú. Si Sí, en algo no te puedo resolver en este momento o no te puedo ayudar, pues déjame y yo pido consejo, ¿verdad? sí. Con las personas indicadas. Eso es muy bueno porque eso de querernos hacer el que sabemos todo y el que estamos muy preparados, no, 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 eso es un engaño, ¿verdad? Sí, no, Entonces, y les va a pasar algo, que muchas veces hablando de la libertad cristiana, uno se da cuenta que ha abusado de esa libertad cristiana, uno como consejero, exacto, ¿sí? Sí, yo por exacto. ejemplo, yo les confieso, eh, bueno, ustedes saben que en Latinoamérica la cervecita es muy rica, o un Sí, traguito de ron, un traguito de tequila. Entonces yo al principio decía, no, pues yo a nadie le estoy haciendo mal y si se ofende muy de malas. sí, Y sí, un sí, día, y un día, mire que nadie aprende por cabeza ajena. Un día estaba con un hermano en la fe tomando una cerveza y eso le trajo problemas a él con la esposa. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre tendía al alcoholismo y yo no lo sabía. sí, Doy gracias a Dios por ese día. Y cuando la mujer, la esposa, también hermana en la fe, en ese momento estaba poniendo el problema, yo no entendía el por qué. Si yo le decía, pero si no estamos haciendo, de verdad, no estamos haciendo nada malo, estábamos compartiendo y habíamos tomado dos, tres cervezas y no era el super plan. Estábamos conversando y ella llegó a poner el problema. Y bueno, ella se pasó un poco de tono, pero eso no importa. Pero yo aprendí. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de todo lo que le falta a exacto. uno para aprender. Y me falta Y mucho y la a humildad todos. que tenemos que tener, pastor, también de Sí, reconocer, porque no, no, yo me he topado con mucha gente que no, se sienten ofendidos y no tienen del todo la razón y no lo reconocen. Me ha tocado, ¿no? Mi grupo sembrador son personas muy nobles, muy sencillas, pero sí preguntan mucho. Sí preguntan. Por ejemplo, de lo que trató hace rato usted, bueno, por qué en los tiempos antiguos o por qué en el Antiguo Testamento, por qué tenían tantas mujeres? Y felices y contentos, ¿verdad? Como el rey Salomón, que tuvo tantas concubinas y tantas esposas, y luego David, como lo dijo usted hace rato. Hay preguntas así. sí, Entonces, por eso yo tomo mis notas y las estudio después, porque la mente a veces traiciona y no todos nos podemos aprender. Por eso soy muy de notas y yo los repaso y los repaso y digo, ya, ok, ya lo dominé. Entonces, qué ve bien. bien el problema y ya puedo salir, ¿no? Porque yo reconozco que yo soy de notas. Por ejemplo, mi esposo no. Él no, él todo tiene una facilidad, qué bueno, pero yo no. Entonces yo sí necesito tener lo más Qué importante, bueno. no apunto todo. Así es que, pues muchas gracias, pastor, por su atención, Feliz. ¿verdad? Feliz. Eh, con su clase hoy día, eh, me puse a pensar de que para poder ser consejero uno tiene que estar muy bien preparado, no solamente preparado para resolver los problemas a otra persona o darle una directriz, sino que uno tiene que estar preparado para poder utilizar la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios que se manifieste en estas situaciones. Cuando uno está dando consejería, es como que a uno lo salpican de lodo con un ventilador. Entonces, si uno no está preparado para poderse proteger de esa salpicadura, uno se va a ver afectado tanto en su salud emocional, espiritual y física. Generalmente ese es el problema de los consejeros, que se toman posesión del problema de otras personas y no tienen la preparación para poderse limpiar, expulsar todo eso
y muchas veces lo quieren utilizar a uno como que si fuese un tacho de basura. Entonces, muchas gracias. La preparación que usted nos da es excelente porque nos ayuda a fortalecernos en la palabra de Dios y a poder tener en cuenta qué es lo que quiere Dios que yo haga en esta situación. Ese consejo es fantástico y muy oportuno para que lo tengamos siempre presente nosotros en nuestra consejería. Pues gracias, porque también le aprendo mucho. Muy bien, voy a mandar la tarea para la próxima sección. Continuamos con 1 Corintios 11, es un tema doctrinal importante, la Santa Cena. Hay unos documentos para leer y otra vez, si no alcanzan a leer la información que mandamos, tienen tiempo, ¿cierto? Lo importante es ir diluyéndola. Aquí no tenemos la prisa y todo eso. Lo importante es que ustedes luego puedan ir leyendo esos documentos. Pueden haber otros escritos un poco mejores, pero son escritos que a lo poco que yo he podido estudiar, pues han sido útiles para mí y creo que va a ser útiles para ustedes. Pero todo eso viene de la misma literatura que tenemos como Seminario Cristo. Tenemos mucha literatura que usamos y sobre todo es también compartida en las páginas de Academia Cristo. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por esta noche, por bendecirnos con tu palabra y te pedimos que los hagas prudentes y sencillos. Que seas tú, Señor, quien nos guíe en nuestros pensamientos y palabras cuando vamos a aconsejar y sobre todo en este tema tan complejo como el de la libertad cristiana. Perdona, Señor, las veces que hemos sido piedra de tropiezos para los débiles en la fe. Tú tomas eso muy en serio y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, pero también te damos gracias por la obra que Cristo hizo en la cruz, en su vida perfecta. Oramos por los hermanos que no pudieron conectarse. El próximo jueves estemos en línea, creciendo, aprendiendo y también oramos por el beneficio de tu iglesia. Bendice a todo este proceso que está dentro de la Ruta a Cristo, todo lo que queremos hacer con los grupos sembradores y que puedan llegar a ser grupos, puedan llevar almas al cielo, que es lo que más nos importa. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les quiero mucho, mucho ánimo. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Gracias, hasta luego, Pastor Henry. Bendiciones. Me Bendiciones. alegra, Wilson, que haya llegado la luz. Bendiciones. Sí. Amén, hermano. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas Tengan un noches, descanso Sofi. reparador. Hasta la próxima clase. Buenas noches, Sofi y Lorena y Wilson.